Pero Dios es bueno, dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande. Qué bueno que podamos estar nuevamente aquí en este lugar, adorando el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Reciba un cordial saludo de nuestra familia, de la Casa Comunidad Cristiana Restauración, a todos aquellos que nos siguen a través de los medios. Gloria al nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Efesios. Vamos al capítulo número 2 de esa carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cuántos saben que el Señor lo que quiere es bendición para nosotros? Amén. El Señor quiere bendición para nosotros. Aleluya. Y a veces lo que nosotros llamamos bendición no es bendición. La palabra establece que la bendición enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que usted y yo tenemos que definir lo que es bendición para nosotros conforme a la Escritura. Aleluya. La palabra del Señor lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿En qué anduvimos? En muerte. Usted sabe que el hombre nace muerto. El hombre nace muerto. El hombre recibe vida cuando llegamos a Cristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La gente por ahí dice que son hijos de Dios. ¿Sabe cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Pero Dios, diga eso conmigo, pero Dios. A veces los peros no los queremos muchos, pero en la palabra, en la Biblia, esos peros tienen tanta importancia. Esos peros es como para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos hagamos de una idea clara. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. O sea que el que está en pecado está como: pastor, pero todavía yo peco. Pero no estás en el pecado. El pecado no mora en ti. El pecado no te gobierna. El pecado no reina en ti. Tú dominas al pecado. Como Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado estará presente, pero el pecado no te va a gobernar. El pecado no te va a dominar. El diablo no dejará de atacarte. El diablo no dejará de tentarte. Pero tú tienes la habilidad, tienes el poder, tienes la gracia divina para poder vencer en cada tentación. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Permítame hablarle bajo el tema ¿quién soy? ¿Quién soy? Hemos hablado mucho acerca de este tema. Es importante que usted y yo entendamos que en la palabra del Señor hay muchos pasajes bíblicos que nos llevan a entender y a comprender que Dios tiene interés en cada uno de nosotros. Y que cuando Dios se propuso hacer alguna cosa grande a favor de un pueblo, de una nación, de una familia, a favor de alguien, siempre usó a un hombre. Dile al que está a tu lado, Dios busca hombres. Hombres a quienes Él usar. Hombres en quien depositar su gracia, su poder y su unción para poder llevar a cabo su obra y poder entonces establecer su reino. La Biblia dice que cuando el mundo se corrompió, cuando ya el ser humano estaba totalmente de espaldas a Dios, dice que la tierra se había corrompido en grande manera y no había quien hiciera el bien. Dios quiso salvar la humanidad, quiso salvar la especie humana y llamó a un hombre, el cual se llamó Noé. Y con este hombre Dios preservó la raza humana. Pero no solamente quiso que Noé respondiera a su llamado, sino que toda aquella generación también respondiera a su llamado. Pero es importante en la mañana de hoy que nosotros entendamos que no todos responden al llamado de Dios. La semana pasada yo estaba diciendo que usted y yo jugamos un papel muy importante en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Usted y yo jugamos un papel muy importante en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibe la revelación de Jesucristo. Y en medio de esa revelación, él dice que el Señor Jesús está a la puerta y llama. Que si alguno oye, pero no basta con oír. Dile al que está a tu lado, no basta con oír. Y son muchos los que oyen, pero pocos son los que reaccionan a esa voz que le llama. Son muchos los que oyen, pero pocos son los que reaccionan al mensaje que se enseña, que se predica, al mensaje que se habla. Dice que no basta solamente con oír, sino que es necesario que abramos también la puerta. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Noé y le dice a Noé que va a destruir la tierra con un fuerte diluvio. Por tanto, le da especificaciones para que se haga un arca. Pasados los siglos, pasados los años, Dios habla a Moisés, un pueblo que está cautivo, un pueblo que está esclavo en Egipto. Allá en Egipto se escucha el clamor. Después de 400 años de cautiverio, después de 400 años de sometimiento, después de 400 años de sufrimiento, Dios oye el clamor de un pueblo. Dile al que está a tu lado, tu clamor, Dios lo va a oír. Es importante que nosotros entendamos que el tiempo en el cual Dios obra a favor tuyo y a favor mío se acerca. Lo voy a volver a repetir. El tiempo en el cual Dios va a obrar a favor tuyo y a favor mío se acerca. Y dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro
cuando Dios lo llama y lo encomienda a una grande misión. Yo no sé cuál es la misión que Dios te ha encomendado, pero ciertamente no es pequeña, es una misión grande. Tú y yo tenemos que mirar las cosas de Dios grandes, porque somos expertos en mirar los problemas grandes, las dificultades grandes, las necesidades grandes, el sufrimiento grande, el dolor profundo. Pero cuando hablamos de lo excelso que es Dios, de la gracia maravillosa que Dios ha depositado en nosotros, nos causa trabajo y esfuerzo para nosotros poder establecer que lo que Dios pone en nuestras manos es más grande que lo que el enemigo quiere hacernos ver, que nos causa angustia, sufrimiento y dolor. Y Dios puso en la responsabilidad de este hombre llamado Moisés una obra grande. Para libertar a un pueblo que estaba cautivo, Dios tenía que poner una obra grande en un hombre insignificante. Y qué bueno que usted y yo seguimos siendo hombres insignificantes, porque no es el barro, es lo que contiene el barro. No es la vasija, es lo que contiene la vasija. Yo quiero decirte que la bendición que tú tienes no es tu casa. Tu casa es bendecida porque tú estás en esa casa. Yo quiero decirte que tú no tienes bendición porque lograste comprar un carro nuevo o porque lograste comprar otro vehículo. Ese vehículo carga la bendición cuando tú estás en ese vehículo. Cuando tú recibes una promoción en tu trabajo, tú no recibes una bendición en el trabajo. Ese trabajo ha sido bendecido porque tú estás en ese trabajo, y los resultados de esa promoción es por causa de la bendición que tú cargas. Por tanto, no es la vasija. Dile al que está a tu lado, no es la vasija. La vasija es frágil, la vasija es de barro, pero a Dios le plugo poner un especial tesoro en esta vasija de barro. Dile al que está a tu lado, una vasija de barro que contiene un especial tesoro. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que yo soy. Una vasija de barro que contenemos un especial tesoro. Para cada evento, la palabra del Señor tiene un hombre que llama. Cuando los filisteos afligían al pueblo de Israel, Dios trajo un Sansón para que ese Sansón ayudara a aliviar la carga de ese pueblo. Cuando el pueblo necesitó salir del desierto y entrar a la tierra prometida, después que Moisés ya había sido quitado, Dios levantó a un Josué. Cuando el pueblo necesitó de alguien que lo representara en aquella batalla del valle de Ela, cuando el ejército de Israel estaba frente a los filisteos y había un paladín llamado Goliat que amedrentó al rey y al pueblo, y nadie se atrevió a aceptar aquel desafío de pelea, aquel desafío de batalla, aquel desafío de lucha de cuerpo a cuerpo. Dios levantó a un David, y para cualquier situación, no importa cuál sea, Dios te ha levantado a ti. Situaciones que atraviesas en tu casa, situaciones que atraviesas en tu familia, situaciones que atraviesas en la comunidad, en tu empleo, situaciones que atraviesas internamente. Yo creo que los problemas mayores son los que nosotros enfrentamos de manera interna, porque esos problemas que nosotros manejamos de manera interna muchas veces nadie lo sabe, ni el que duerme o la que duerme a nuestro lado. Estamos ahí encerrados, nos dieron una noticia. Esa noticia no queremos compartirla. Es una noticia que nos aflige, es una noticia que nos acongoja, es una noticia que tal vez no es la noticia que esperábamos, y la guardamos ahí
y oramos al Señor para que el Señor resuelva. Y estamos en una batalla continua. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy que para cualquier situación, Dios siempre ha tenido un hombre. Y hemos enumerado varios hombres, varios nombres en los cuales Dios usó con fe, con poder y con autoridad para traer libertad en aquellos momentos, para traer seguridad en aquellos momentos. De igual manera usó mujeres. Dile al que está a tu lado, de igual manera usó mujeres. La Biblia nos enseña en el tiempo del rey Asuero, donde un hombre llamado Naamán conspiró contra el pueblo de Israel. Y un siervo de Dios llamado Mardoqueo, que había criado a su sobrina Esther en el temor de Dios. Esta mujer había subido al palacio del rey, había hallado gracia, bendición, y por causa de esa bendición, ahora Israel iba a ser bendecido. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre maquiavélico llamado Amán levantó una horca, levantó un edicto, hizo todo lo posible para eliminar el pueblo judío, dice que esta mujer, Esther, se levantó en ayuno, en oración, en ruego, fue a la presencia primero de Dios para luego ir a la presencia del rey Asuero, y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue liberado, aún de la muerte. El edicto fue cambiado. Y es importante que tú entiendas que un hombre y una mujer tiene el poder y tiene la autoridad para transformar los edictos de maldición en bendición. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo tenemos la autoridad, tenemos la habilidad, tenemos la unción y el poder de Dios para cambiar todo lo que nosotros recibimos como maldición en bendición. Ningún arma forjada contra una hija, contra un hijo de Dios prospera. Pero tú y yo tenemos que saber quiénes somos. Creemos lo que el mundo dice que somos, pero no creemos lo que Dios dice que somos. Nos quedamos pensando que somos hijos de ira. Nos quedamos pensando en lo que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de todas las cosas que antes éramos. Pero tú y yo tenemos que superar lo que éramos. Dile al que está a tu lado, es tiempo de que superes. Tenemos que superar lo que éramos. No podemos quedarnos mirando hacia atrás. Tenemos que empezar a movernos hacia nuevas alturas. ¿Se acuerda que una vez le dije que un campesino había encontrado en una montaña un huevo grande? Que ese huevo grande no parecía un huevo común. Pero él, teniendo unas gallinas grandes también en su casa, en su granja, echó aquel huevo en el nido de una gallina de esas grandes que tenía ya suficientes huevos para comenzar a empollarlos. Y mientras empollaba ese huevo, juntamente con los de ellas, llegó el tiempo de que aquellos pollos comenzaran a romper el cascarón. Y aquel huevo gigante era un huevo de águila. Y aquel aguilucho comenzó a criarse como un pollo. Y la mentalidad que comenzó a adquirir fue la mentalidad de pollo. Se conducía como un pollo, vivía como un pollo, piaba como un pollo, picaba como un pollo, huía como un pollo y nunca entendió que era un águila. Hasta que un día, diga conmigo un día, ese día ha llegado, para ti puede ser hoy. Lo voy a volver a repetir, ese día ha llegado, para ti puede ser hoy. Un día miró hacia arriba, porque los pollos nunca miran hacia arriba. Los pollos siempre miran abajo. Y ese día miró hacia arriba y vio un ave que se parecía a él. Y esa ave que, según los estudiosos,
El águila es el ave que mayor intensidad tiene en su visión. Logró ver aquel aguilucho entre aquellos pollos y gallinas. Y comenzó a descender para ver si lo que estaba viendo era real y no un espejismo. Y cuando escuchó que aquel águila hacía pío, ella entendió que aquel aguilucho era el huevo que se le había perdido. Y comenzó a decirle: hijo, ¿qué han hecho contigo? ¿Qué han hecho contigo? Y cuando Dios nos mira, después que Él nos ha transformado, después que Él ha hecho con nosotros lo que Él ha hecho, después que Él ha depositado su gracia sobre nosotros, nosotros nos quedamos pensando, nosotros nos quedamos con la vieja naturaleza, nosotros nos quedamos mirando hacia atrás y Él nos dice: ¿qué han hecho contigo? Y el águila le decía: sube a las alturas, tú no eres de la tierra. Tú gobiernas los aires. Y cuando quería hacer el intento, los pollos le decían: tú tienes mente de pollo. Tú nunca podrás volar hacia las alturas. Te criaste entre los pollos. Tu estilo de vida ha sido estilo de vida de pollo. Y eso es lo que el enemigo hace con nosotros. Cuando tú y yo tomamos la decisión de creer lo que la Escritura dice que tú y yo somos, tenemos que comenzar a movernos en la actitud correcta. John Maxwell decía en su libro, La actitud correcta, que cuando tú y yo tenemos que o queremos alcanzar altura, dentro de ese panel que hay en esa cabina de avión hay un instrumento que se llama actitud. Y que ese instrumento que se llama actitud es el que dirige la nariz de esa nave. Y que hacia donde ese instrumento pone la nariz, hacia ahí va esa nave. Y que para alcanzar altitud, esa nariz tiene que ir en la dirección ascendente. Y tú y yo tenemos que tener una actitud ascendente para que tú y yo podamos alcanzar altura, para que tú y yo podamos seguir siendo hombres y mujeres utilizados por Dios. Tenemos que alcanzar altura. Tú y yo tenemos que entender que no somos de abajo, somos de arriba. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que entender que no somos de abajo, somos de arriba. Pero tenemos que comenzar a romper los paradigmas que nos mantienen atados con un peso que no nos dejan despegar. Tenemos que comenzar a romper toda convicción que llegó a nuestra mente, tal vez en los momentos iniciales de nuestro desarrollo personal. Y esas convicciones las constituimos convicciones sagradas. Y pensamos que es lo único existente. Y pensamos que no hay nada más. Pero Dios hoy te ha traído a este lugar para que tú entiendas que dentro de ti hay un potencial mayor de lo que tú te imaginas. A veces nosotros pensamos que humildad es falta de preparación. Dice la Escritura o dice la historia que este evangelista Moody, en un momento dado, después de su predicación, se le acercó una persona y le dijo: siervo de Dios, te conté en tu vocabulario mientras predicaba 14 errores de pronunciación. Y Moody le dijo: después que terminé de predicar e hice el llamado, ¿notaste cuántas personas también se convirtieron? Y el hombre le dijo: sí, solo 14. Y Moody le dijo: un alma por cada error de pronunciación. Y es importante que usted y yo entendamos el poder y la gracia que Dios tiene para con nosotros.
porque Juan Wesley fue uno de los predicadores más elocuentes que la historia nos presenta. Y en una ocasión, después de haber predicado su mensaje de elocuencia, se le acercó también otro hombre y le dijo: ¿sabe qué, predicador? Dios no necesita de tu elocuencia. Y Wesley le dijo: y tampoco Dios necesita de tu ignorancia. Y es importante que nosotros entendamos que Dios tiene para nosotros la gracia y el poder, que tú tienes también la gracia y el poder para evaluar lo que hay en ti. Dios ha depositado un maravilloso tesoro en ti, y tú y yo tenemos que buscar la gracia, el poder, la gloria que nos lleve a que nosotros podamos dar el rendimiento del potencial que Dios ha depositado en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿has llegado al momento, has llegado a la ocasión de que tú puedas evaluar si tú estás dando rendimiento al potencial que hay en ti? Alguien dijo que en el cementerio existen los mayores tesoros del mundo. Y es porque allí hay ideas, es porque allí hay proyectos, es porque allí hay libros, es porque allí hay tantas cosas que se quedaron solamente en el pensamiento y nunca se llevaron a materializarse. Y tú y yo tenemos en un momento dado que comenzar a buscar cuál realmente es el potencial que Dios ha puesto en mí. Porque muchas veces nosotros queremos desarrollar un potencial que no está en nosotros. Lo vimos en alguien y como pareció bonito y como pareció extraordinario como Dios usaba. A veces nos enamoramos de la unción de otro cuando la unción de otro no es la unción que Dios quiere derramar sobre ti. Y queremos movernos en la unción de otro cuando Dios quiere que tú te muevas en la unción que Él ha derramado sobre ti. La unción de otro es importante, pero la unción tuya también es importante. Por tanto, es importante también que usted entienda que no importa cómo otro opere en el reino, tú también tienes la capacidad para operar en el reino. Lo que tenemos es que comenzar a analizar si realmente nosotros estamos dando rendimiento a un potencial que Dios ha desarrollado en nosotros. Queremos entonces entender que no somos cualquier cosa. Si algo el Señor Jesús hacía en cada una de esas intervenciones maravillosas que Él hizo, la Biblia nos dice que Él lo que hacía era afirmar la identidad de aquellas personas. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor estaba en el templo, había una mujer encorvada, y aquella mujer encorvada recibió la sanidad de Él. Pero es importante que usted entienda que allí habían personas que hacían excepción de personas, menospreciaban la dignidad de la gente. Y usted y yo tenemos que entender que todavía en nuestro tiempo hay gente que menosprecia la dignidad de otro. Y cuando el Señor vio a aquella mujer encorvada que no presentaba atracción alguna, el Señor dijo: ¿cómo es posible que esta hija de Abraham no reciba el milagro? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? La conectó primeramente ¿a qué? A su identidad, y luego la conectó ¿a qué? A la bendición que le seguía. Y es importante que tú y yo entendamos que somos hijos del gran Rey, y conectados a esa identidad también estamos conectados a una bendición que nos sigue, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por tanto, tú y yo no podemos seguir moviéndonos en identidades falsas. El mundo siempre quiere poner una identidad falsa para que nosotros no sepamos quiénes somos. La Biblia nos enseña que en el momento dado, cuando Nabucodonosor invadió Israel, tomó los príncipes de Israel y los llevó a su palacio, inmediatamente le cambió el nombre a 4 de aquellos jóvenes. Y no solamente le cambió el nombre, sino que ordenó que los instruyeran en la lengua caldea.
O sea, que aquellos muchachos no solamente iban a responder a un nombre diferente, a un nombre distinto, sino que su lenguaje ya iba a ser diferente. Pero cuando tú y yo sabemos quiénes somos, lo voy a volver a repetir. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos, podemos recibir otro nombre. Podemos aprender otro idioma. Podemos estar como José, esclavos y en la prisión del rey. Podemos vestir ropas de esclavos. Luego podemos ir a subir al palacio del faraón y conducirnos como el faraón quiere que nos conduzcamos. Y tener vestidura que el faraón quiere que nos pongamos. Y hablar también el idioma egipcio. Y tener también otro nombre que no sea el nombre que nos dan. Pero no importa que José pudiera estar vistiendo como un egipcio y pudiera estar hablando como un egipcio. José sabía quién era y él esperaba en el Señor. Por tanto, tú y yo tenemos que saber quiénes somos. Dile al que está a tu lado: yo soy un hijo. Yo soy un hijo. Y yo estaba muerto, pero ahora tengo vida. El que vive muerto vive sin esperanza, y tú y yo tenemos esperanza. El que vive muerto no tiene fe, y tú y yo tenemos fe. ¿Por qué usted cree que el enemigo ataca nuestra fe? Le voy a confesar un secreto, no se lo diga a nadie. Porque el enemigo no puede atacar algo que usted no tiene. Lo voy a volver a repetir. El enemigo no puede atacar algo que usted no tiene. Si usted no tiene fe, el enemigo nunca atacará su fe. El enemigo atacará su fe porque él sabe que usted tiene fe. ¿Y por qué él ataca la fe? Él ataca la fe porque es lo único que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Y dice Pablo en esta carta que le escribe a la iglesia en Éfeso, que usted y yo no merecemos lo que hemos recibido. Que lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia. Que lo hemos recibido de manera gratuita. Y que porque lo hemos recibido por gracia, tenemos que aprender a ser bien agradecidos. Dile al que está a tu lado: lo que hemos recibido por gracia, tenemos que empezar a darlo por gracia. La gracia es algo que hace que usted y yo miremos hacia arriba. Porque cuando nosotros nos miramos, dice el apóstol aquí, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ahora no. Ahora hay vida, y hay vida en abundante. Y si algo el enemigo quiere hacernos creer es que todo lo que nosotros perdemos, lo perdemos porque Dios lo permite. Y como Dios lo permite, la culpa es de Dios. Y tenemos que empezar a trascender a las verdades espirituales. Cuando algo no llega a tu vida, no es culpa de Dios. Lo voy a volver a repetir: cuando algo no llega a tu vida, no es culpa de Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 y en el verso 10, dice claramente el Señor Jesucristo hablando, dice: porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando calamidades, cuando nosotros estamos experimentando pérdidas, cuando nosotros estamos experimentando dolor y sufrimiento, nosotros tenemos que entender que eso es obra del enemigo. El reino de las tinieblas está operando en tu casa, en tu vida, en tu familia. Porque el Señor Jesús culmina ese texto de Juan 10:10 diciendo: pero yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Y Dios es el único que multiplicando por 0 tiene un resultado diferente. Lo voy a volver a repetir: y Dios es el único que multiplicando por 0 tiene un resultado
diferente. Él dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Habrá alguien en esta mañana que no tenga fuerzas? Si no tiene fuerzas, de este lugar saldrás con fuerzas, porque Él multiplicará tus fuerzas. Él hará que tus fuerzas produzcan, porque Él es maravilloso. Él te multiplicará las fuerzas como las del búfalo. Hará que tú salgas de aquí con una mentalidad de hijo. Hará que tú salgas de aquí con una mentalidad extraordinaria. Alguien dijo en una ocasión que cuando el Señor Jesús utilizó la saliva para escupir los ojos de aquel ciego que sacó de Betesda, y la saliva que utilizó también para hacer lodo y ponerle en los ojos de otro ciego, alguien dijo que en la saliva también se prueba el ADN de las personas. Y lo que hacía el Señor simplemente era llevando a aquellas personas a su identidad, a su procedencia. Tú y yo tenemos que volver a nuestra identidad. Tú y yo tenemos que volver a nuestra procedencia. Tú y yo tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Tú y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios, que somos hijos del gran Rey, que nada ni nadie podrá detenernos, que tú y yo podremos en algún momento tropezar y caer, pero si 7 veces cae el justo, poderoso es el Señor para levantarlo. Es importante que tú entiendas que el brazo de Jehová sigue extendido y que ese es nuestro asidero, para que podamos asirnos de Él, podamos levantarnos con autoridad, podamos levantarnos con poder. Por eso en la mañana de hoy, en un momento dado, si en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, necesitas el descanso, descansa si te urge, pero no te rindas. No te rindas. Dios te ha llamado para que tú tengas una vida más que victoriosa. Lo voy a volver a repetir. Dios te ha llamado para que tú tengas una vida victoriosa. Y como Él te ha llamado para que tú tengas una vida victoriosa, tú y yo tenemos que creerlo. Fíjate que cuando Él le habla a Jeremías en el capítulo 29, Él le habla a Jeremías acerca de ti, acerca de mí. Porque obviamente cuando nosotros llevamos al contexto la escritura, pues tenemos que entender que el contexto histórico nos dice que Dios le habla a Israel, o nos dice que Dios le habla a alguna persona en específica. Pero cuando nosotros llevamos la escritura al contexto espiritual, usted y yo tenemos que entender que Dios me habla a mí, que Dios tiene trato especial conmigo. Y cuando Dios le habla a Jeremías en ese capítulo 29, le dice a Jeremías: porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Y los planes que tengo acerca de ti, o los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios nunca va a querer algo en contra tuya. Lo voy a volver a repetir. Dios nunca va a querer hacer algo que te perjudique. Por el contrario, todo lo que Dios quiere para ti es bueno. Mira el diagnóstico al cual el Señor Jesucristo llega cuando está hablando con aquellos escribas y fariseos, teniendo presente a sus discípulos. Él habla acerca de lo bueno y de lo maravilloso que es Dios, pero también habla acerca de la bondad que hay en el hombre. Y el Señor hace un diagnóstico. Y en aquel diagnóstico que Él hace, Él dice: y si vosotros, como padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará su espíritu a todo aquel que lo pida. O sea que usted y yo tenemos que entender que estamos del lado correcto. Usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados para nosotros lograr hacer cosas grandes en Dios. ¿Cuántos saben que podemos hacer cosas grandes en Dios? En Dios haremos proezas. Proezas haremos en Dios. Y una proeza es algo grande. Una proeza es algo
que no es común. Una proeza es algo que definitivamente usted hará. Que alguien se fije en lo que usted está haciendo. Alguien comentará lo que usted está haciendo. Y Dios quiere que usted y yo precisamente hagamos cosas que sean relevantes a la vida y a la piedad. Porque todo lo relevante a la vida y a la piedad, Dios lo ha puesto en nosotros para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos para glorificar su nombre maravilloso. Por tanto, usted y yo tenemos que volver nuevamente a entender lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos y lo que somos. Éramos hijos de ira. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos entre ellos, andando en deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, y mire cómo hace el énfasis, que nos amó. Usted y yo estamos aquí por amor. Usted y yo somos lo que somos por amor. No nos hemos ganado la posición que tenemos. No nos hemos ganado la posición que tenemos. Él nos amó. Y por amor nos ha puesto en esta posición. Pero a muchos se nos ha olvidado. Y hemos olvidado lo que Él ha hecho con nosotros. Y hemos olvidado el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y ese potencial Él lo ha puesto en nosotros para que nosotros afectemos nuestro entorno. Para que nosotros afectemos a otras personas. Para que nosotros le seamos de bendición a otras personas. Es triste saber que si nosotros no utilizamos el candelero como se supone que lo deberíamos utilizar, ese candelero es quitado del lugar. Y es puesto en otro lugar donde realmente ese candelero tenga la función. Pero no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ese don, es que esa gracia, es que esa habilidad, es que ese potencial en ti sea utilizado propiamente para el beneficio de otras personas. Tú fuiste beneficiado por el potencial que Dios depositó en otro. Tus ojos fueron abiertos por el potencial que Dios depositó en otro. Y se supone que lo mismo que hicieron contigo, tú hagas con otro. Cuando el Señor sanaba, el Señor decía, ve y cuéntale a otro lo que el Señor ha hecho contigo. Eso no ha cambiado. Tú y yo tenemos que seguir contando las cosas extraordinarias y maravillosas que el Señor ha hecho para con todos y cada uno de nosotros. Por tanto, no podemos quedarnos callados. Y tampoco podemos ignorar quiénes somos en Cristo. Tenemos un potencial, pero el enemigo quiere que nosotros nos hundamos en nuestros sentimientos afectados. Él quiere que nos hundamos en nuestras necesidades económicas. Él quiere que nos hundamos en los problemas psicológicos que tenemos, porque tampoco nosotros vamos a vivir una vida ignorando esa realidad. No nos vamos a enajenar de eso. Eso está presente, porque es parte de ¿qué? De esta naturaleza humana. Y como es parte de esta naturaleza humana, estará presente. Pero tenemos que aprender a lidiar con esto. Tenemos que aprender a manejar la influencia que esta naturaleza humana quiere tener sobre nuestra naturaleza espiritual. Y nosotros no podemos movernos bajo la influencia humana. Tenemos que permitir que la influencia del Espíritu de Dios sea que tome el control de nuestra vida. Por tanto, tú y yo tenemos que saber quiénes somos. Hay un gran potencial en ti. Eres un hombre, una mujer de alto voltaje. Eres un hombre, una mujer peligroso,
peligrosa. Para el reino de las tinieblas tú representas peligro. El reino de las tinieblas tiembla a tu paso, pero tú no lo sabes, tú no te enteras. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te ha hecho creer que eres un pollo. Pero dile al que está a tu lado, no eres un pollo. Mucho menos eres una gallina. Eres un águila. Por tanto, extiende tus alas en esta mañana. Mira hacia el firmamento y desprende vuelo. Inicia tu ascenso. Comienza a volar hacia las alturas. Y comienza a entender que tú no eres de abajo, que eres de arriba. Comienza a entender que Dios te ha capacitado para hacer cosas mayores que las que hasta ahora has hecho. Comienza a entender que tú eres más que lo que alguien dijo que tú eras. Hemos sido marcados por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros maestros en la escuela elemental, en la escuela secundaria, en la escuela superior, aún en la universidad. Hemos sido marcados en el trabajo, seguimos siendo marcados. La sociedad nos sigue marcando, en nuestra comunidad nos siguen marcando, no importa la edad que tú tengas, nos siguen marcando. Pero tú no eres lo que el mundo dice que eres. Lo voy a volver a repetir, tú no eres lo que otro dice que eres. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Y tú eres un hijo de Dios, eres hijo del gran rey. Por tanto, no hay manera de que tú puedas perder. No hay manera de que tú puedas retroceder cuando tú sabes quién tú eres. Cuando tú conoces tu identidad, cuando tú conoces tu procedencia. Oh, caminas hacia adelante. Y aun cuando tengas que dar el paso más corto, lo vas a dar más corto, lo vas a dar más lento, pero firme. Siempre caminarás firme, entendiendo que eres un hombre de Dios, entendiendo que eres una mujer de Dios, sabiendo que eres hijo del gran rey. Tú no dependes del favor del hombre. Lo voy a volver a repetir, tú no dependes del favor del hombre. Tú no dependes de tus habilidades, tú no dependes de tus talentos. Tampoco tú dependes del recurso económico que tienes. Cuando tú sabes que eres hijo, dependes de Dios. Única y totalmente de Dios. Por eso es que sabiendo que hay problemas que el dinero no resuelve, ¿vamos a quién? Vamos a Dios. Vamos a Dios. Cuando sabemos que hay situaciones y enfermedades que la ciencia médica ya no puede con ellas, ¿a quién recurrimos? Vamos a Dios. Él es nuestra fuente. Él es nuestro Padre. Él es nuestro todo. Por eso en esta mañana, lo menos que nosotros podemos hacer es declarar que somos sus hijos. Y es volver a meternos dentro de nosotros. Vuelve a meterte dentro de ti. Y rebusca dentro de ti ese tesoro. Rebusca dentro de ti eso que Dios depositó, eso que está ahí. Que tal vez en algún momento dado, moviendo cosas, lo cubriste. Moviendo cosas en la desesperación de tu vida. Enfrentando problemas que no sabías cómo resolver, moviendo cosas dentro de ti, lo ocultaste, no sabes dónde está, pero está ahí, está dentro, está dentro, está dentro. Zambúllete dentro de ti. Vuelve a buscarlo. Y una vez encontrado, sácalo fuera. Sácalo fuera. Y comienza a usar ese potencial que Dios ha puesto en ti. Es triste que nosotros creamos todo lo que la gente dice de nosotros. Es triste que nosotros nos movamos en identidades falsas. Es triste que nosotros nos creamos que somos débiles, que no tenemos la capacidad para hacer esto y para hacer aquello, y no podamos creer que Dios nos ha dado la capacidad,
que no es con fuerzas, sino con su espíritu, que no es con ejército, sino con su espíritu, que no es con el brazo del hombre, porque el brazo del hombre es débil, sino con el brazo de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Es triste que nosotros creamos tanta pamplina y tanta tontería que el enemigo pone en nuestra mente y no creamos lo que hoy Dios está depositando en tu corazón. Que tú y yo salgamos hoy de aquí con una nueva mentalidad. Que salgamos refrescados en esta mañana. Que salgamos diciéndole a nuestro compañero, a nuestra compañera, a nuestros hijos: hoy salgo con una misión. Hoy tengo que zambuirme dentro de mí. Hoy tengo que zambuirme dentro de mí. Pasaré tiempo zambullendo dentro de mí. Pasaré horas dentro de mí, buscando dentro de mí el tesoro que Dios puso, sacando ese tesoro y poniéndolo al servicio de Dios, al servicio de otro y al servicio personal mío. Yo te garantizo que tu vida no será la misma. Yo te garantizo que serás diferente. Yo te garantizo que experimentarás la gloria de Dios.